Hola, ¿qué tal amigos de Canamedicol? Este es el episodio número 37 de Canamedicol Podcast y en esta oportunidad vamos a contar una historia que la verdad nos llena de mucha alegría y es una historia de esas que nos invitan a estudiar más sobre la planta y a conocer y aprovechar más sus beneficios. Hoy se encuentra con nosotros una madre de una niña boliviana que casualmente acudió a nosotros cuando me encontraba en Lima, Perú. Seguimos brindando asesorías todavía para Cannabis Vida Perú y ella se acercó a nosotros y por fortuna pudimos lograr un efecto positivo. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenida a Canamedical Podcast. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Yo feliz de poder contar nuestra historia con el aceite de cannabis. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene tu hija en este momento? El diagnóstico que tiene mi hija es parálisis cerebral distónica producida por una kernicterus, que es el aumento de la bilirrubina que hizo una encefalopatía. Entonces, ella tiene una parálisis grado 5, eso significa que es un grado severo. Y cuando hablamos de distónico, me refiero a de que ella tiene un problema en controlar el tono muscular, ¿no? Entonces, no es de que es todo el tiempo espástica, sino también a veces es, sus músculos no se controlan, ¿no? A veces pueden estar blandos, como que a veces también pueden estar tensos. Entonces, es muy difícil este tipo de parálisis, ¿no? Para todo lo que es el control de los músculos. Cuéntanos cómo fue ese proceso para decidir iniciar con el cannabis y más teniendo en cuenta que es una niña. La verdad que un recorrido muy difícil, ¿no? Porque al encontrar cuáles son los mejores caminos para poder lograr que mi hija pueda estar libre de dolor, porque le dolían mucho los músculos, tenía muchos espasmos musculares, no podía dormir, entonces de repente me vi rodeada de muchos medicamentos, ¿no? Y me di cuenta de que la mayoría de los niños que sufren la parálisis cerebral, pues empiezan con la introducción de medicamentos muy fuertes, ¿no? Que terminan siendo para toda la vida y van aumentando a medida que ellos van creciendo. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que mi hija comenzó con diazepam y después se comenzó con grandes dosis que a cualquier adulto ya lo tumbaría, ¿no? Como decimos. Y mi hija no, mi hija seguía con la espasticidad, seguía con los dolores, entonces yo me ponía a leer cuáles eran los otros pasos a seguir. Los médicos me cambiaban la medicación, yo no quería comenzar con otras medicaciones porque veía que los efectos secundarios eran miles, ¿no? Resequedad, dolores de cabeza, alergias, y como mi hija no se podía comunicar, pues yo tenía el miedo de que le venga cualquiera de estos efectos secundarios y yo no pueda saber. Entonces me causaba, la verdad, es de que mucha angustia. Es por eso que yo me puse a investigar y descubrí que el aceite de cannabis podía ser una respuesta, ¿no? Y podíamos dejar en algún momento los fármacos. ¿Cómo fue ese proceso dentro de la familia, con tu pareja? O sea, tomar la decisión de decir, bueno, vamos a iniciar con cannabis para mi hija. Yo soy una persona que todo el tiempo, desde que mi hija le vino esto, estoy metida mucho en el internet, descubriendo, sobre todo aprendiendo de experiencias, ¿no? De otros padres, descubriendo cómo se trata esto. Entonces mi pareja, mi esposo me apoya muchísimo. Él es como que mi balance, ¿no? Yo soy la que estoy siempre metida investigando, él confía en lo que estoy investigando, ¿no? Entonces, cuando le comenté la posibilidad, él me dijo que le parecía bien. Entonces, empecé a leer, a, a aprender un montón, ¿no? Y me metí también a muchos grupos, inclusive de Facebook, de familias que consumían con sus hijos y pues de distintos diagnósticos, ¿no? Entonces ahí aprendí un montón, me contacté con muchas familias. ¿Qué alternativas ofrece actualmente el mercado boliviano si una persona desea iniciar con cannabis? Lamentablemente, al ser ilegal el cannabis medicinal, tenemos opción de algunos distribuidores que producen su propio aceite, ¿no? Pero obviamente esto en la ilegalidad, entonces es muy difícil. También
poder confiar en la pureza del producto, en que la persona, y ya me pasó, ¿no? Cuando yo comencé, yo al principio lo traía de un país cercano, pero después como que intenté probar con una persona que hacía acá, pero de repente cuando se me acababa el producto, la persona desaparecía o de repente cambiaba de número, y estamos hablando de que este aceite pues le permitía a mi hija mejorar su calidad de vida, sobre todo dormir en la noche. Entonces para mí se volvió un problema muy serio, ¿no? El no contar con alguien serio o una empresa responsable, ¿no? De que sepa que yo dependía también de este medicamento. Tú dices que lograste encontrar aceites en tu región. ¿Y qué resultados obtuviste al principio cuando ella inició a consumir los productos bolivianos? Era muy variable, ¿no? A veces sentía, lo que pasa es de que dentro de todo esto yo no sabía que, por ejemplo, habían muchas cepas, ¿no? Entonces tuve que aprender qué tal le sentaba el aceite con composición de CBD, con THC, tuvimos que probar muchísimo, ¿no? Entonces, ha sido más un aprendizaje, pero mi preocupación es que no era constante, ¿no? Como te digo, yo probé como con tres, puedo decir, proveedores, pero lamentablemente o viajaron o cambiaban de teléfono, entonces yo no tenía una constancia en poder tener el medicamento. Pero yo pienso que esto porque todavía no está regulado, ¿no? Entonces, es muy difícil conseguirlo, buscarlo abiertamente, tienes que encontrarlo, pero así por recomendación de alguien, no es que se lo puede publicar por alguna red social. Entonces ha sido una búsqueda muy difícil, ¿no? Y también frustrante porque yo sabía que mi hija necesitaba. Cuando yo comencé a probar esto, fue en uno de los viajes que tuve yo a Colombia, que pude experimentar lo que fue el aceite de cannabis, ¿no? Y a mi hija le sentó muy bien, pero yo no me pude traer más, ¿no? Y cuando llegué aquí a mi país, dije, ¿ahora qué hago? ¿A quién busco? Entonces ahí fue cuando yo tuve que acudir a proveedores acá en mi ciudad. ¿Hay algún estigma por parte de tus amigos, de tus familiares, al saber que tu niña está consumiendo cannabis? Sí, al principio fue difícil, sobre todo con la familia más cercana, con los abuelos, porque ellos pensaban, o sea, lo primero que se les pasaba por la cabeza es de que yo estaba drogando a la niña, ¿no? Entonces fue así como que cuidado, que su cerebro, que sus neuronas. Entonces fue difícil porque yo tuve que enseñarles, ¿no? Mandarles muchos artículos, mandarles también historias, videos, testimonios, para que entiendan que también el cannabis tiene su área medicinal, ¿no? Entonces, debido al diagnóstico que teníamos, pues iba a ser ideal para mi hija, ¿no? Entonces, susceptibles como que aceptaron, ¿no? En cuanto a los amigos, pues la verdad es de que a muy pocos se los comento, ¿no? Porque a veces suena difícil, ¿no? Entonces, todavía hay muchos mitos, hay muchas, como tú dices, estigmas, ¿no? Sobre el tema. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que fue la historia de ese antes que tú nos estás contando, Ujú. a un después que obviamente marcó una gran diferencia y es el motivo por el cual nosotros estamos charlando contigo en estos momentos. Cuéntanos cómo fue esa historia. Yo recuerdo de estar en Lima, pero qué mejor que tú nos cuentes cómo era esa historia o cómo fue ese paso para tú contactar con Cannabis Vida Perú y obviamente pues con este servidor. Listo. Bueno, como comentaba anteriormente, yo tuve la oportunidad de conocer lo que fue el aceite de cannabis en uno de los viajes de controles médicos que yo hacía con mi hija en Bogotá, en Colombia. Compré en una feria, me acuerdo, ¿no? Aceite de cannabis, le di durante la estancia ahí en Colombia, y la verdad es de que vi un cambio asombroso en mi hija, ¿no? La vi mucho más relajada, no tenía tantos espasmos musculares, no la veía tampoco sedada, la veía normal, lúcida, veía que en la noche dormía mejor. Entonces me pareció realmente maravilloso. Pero cuando regresé
a mi país, me di cuenta de que una vez que se me iba a acabar el frasquito, pues ya no iba a tener más aceite. Entonces me puse a buscar, como comentaba, experimenté con algunos proveedores, pero tuve malas experiencias. Además, porque también al hacer ellos artesanalmente, yo tampoco tenía la seguridad de qué es lo que mi hija estaba tomando, ¿no? Entonces también se volvía una preocupación grande. Y fue ahí, mediante internet, que pude contactarte, Carlos, y me Sí. acuerdo así muy detalladamente, pues, cómo tú me escuchaste, ¿no? Y creo que nos quedamos creo que toda la mañana conversando, ¿no? Entre llamadas, audios, mensajes. Yo estaba emocionada porque tú me escuchabas, ¿no? Y me escuchaste toda la historia, creo que un poco más desde el nacimiento de mi hija. Entonces, me diste el tiempo, me diste toda la asesoría, de manera de que dentro de los productos que tú tenías, pues me recomendaste uno, ¿no? Dentro de la experiencia, me preguntaste un montón de cosas. Yo, entre todo este camino recorrido, pude aprender también un poquitito qué composiciones, qué aceites había tomado, ¿no? Con qué componentes. Entonces, realmente ha sido muy bueno encontrarte, ¿no? Y sobre todo sentir esa asesoría y esa contención de parte de ustedes. Sí, mira que en realidad Cannabis Vida manejaba una o maneja una política que en ciertos casos, si ya deseas una asesoría tan detallada, pues obviamente tiene un costo. Pero mira que el caso de tu hija me despertó como ese bichito de la curiosidad. Me salté algunos protocolos y dije, no, ella, no sé si de pronto fue por el tono en el que te escuché, quizás si te escuchaba un tono como de una madre desesperada, como que, hey, por favor, estoy buscando ayuda, que me salté toda esa situación y dije, no, te voy a regalar una llamada, te pregunté si tenías el tiempo suficiente y empezamos a charlar. Y mira que los resultados, pues obviamente hoy en día son asombrosos. Síguenos contando, por favor. Sí, entonces realmente fue muy bueno. Me acuerdo que una vez de que definimos cuál fue el producto que iba mi hija a utilizar, eh, lo, eh, me lo mandaste a una ciudad cercana a una frontera de Bolivia, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de viajar hasta allá, cruzar la frontera y recoger el producto, ¿no? Fue muy gracioso, fue toda una aventura. Y cuando lo comenzamos a usar, hemos visto que realmente le sentaba muy bien, ¿no? Mi hija comenzó, si bien no puedo decir en un 100%, pero cualquier mejoría en ella ya pues es una ganancia. O sea, marca un cambio importante para nosotros, ¿no? No solamente en su calidad de vida, sino en nuestra calidad de vida, porque estamos hablando de que estas torsiones, estos espasmos, no solamente le duelen, sino causan irritabilidad en ella, llantos descontrolados, no se la puede sentar, no se la puede echar que su espalda se arquea, no podía dormir porque tenía sobresaltos. Entonces estábamos hablando de que para que la gente se imagine, yo me despertaba entre 5 y 7 veces en la noche, ¿no? Para calmarla, para sentarla, para friccionar sus músculos, para darle agua, tener paciencia, cantarle que otra vez se duerma. Entonces era muy desgastante. Y con el uso del aceite, esto ya se redució a 1 o 2 veces por noche, ¿no? Y a veces es ninguna, a veces duerme de corrido, lo cual es excelente. Cuéntanos cuál fue ese producto que te recomendamos y qué primeros cambios empezaste a notar y después de cuánto tiempo. El producto que me recomendaron, realmente yo digo que no es muy peculiar porque es mucho más conocido el aceite con más composición de CBD. En este caso era un aceite con composición de THC. Y fue, yo diría que ese mismo día ya había cambios, ¿no? Ya se notaba, ¿no? Y conforme fue tomando, pues también fuimos encontrando los cambios y entrando a una estabilidad para nosotros que fue espectacular. Aceite interno es un producto que tiene una concentración mucho más alta en THC, obviamente tiene CBD
otros terpenos y otros flavonoides, porque pues es un producto de full espectro. Recuerdo tanto que te recomendamos ese producto porque tú ya nos habías hablado que habías probado con muchos aceites artesanales, que habías probado con aceites también con una alta composición en CBD, pero recuerdo que dentro de la conversación nos dijiste que lograste un cambio importante cuando un producto tenía una mayor concentración en THC. Obviamente se tomaron las precauciones teniendo en cuenta que es una niña. ¿Cuántos años tiene actualmente tu niña? Mi hija cumple en 2 meses 5 años. Ok, tu hija cumple 5 años, imagínate, estamos hablando que es una niña en ese entonces de 4 años. La composición pues obviamente es la adecuada para darle a una niña y qué alegría que desde el primer día tú ya hayas tenido y hayas logrado ver esos cambios tan asombrosos. Sí, la verdad es de que ha sido impresionante y como tú mencionabas, yo pude descubrir que el THC también era muy beneficioso, ¿no? Y eso sucedió cuando yo fui a Colombia, compré ese aceite artesanal, después me comuniqué con las personas que lo hacían y les pregunté, ¿no? ¿Qué semillas utilizaban? Y me anoté los nombres. Busqué, me acuerdo, en internet, en el banco de semillas, cuál es la composición de estas De la semillas cepa. y tenía THC y me quedé como que impresionada, ¿no? Entonces, ahí fue cuando conversamos y tú me asesoraste y evidentemente eso a ella le sentaba mejor que simplemente el aceite con CBD. Nosotros hemos llevado prácticamente pues como un historial y recuerdo muchas cosas de las que hemos hablado. Tú decías que tuviste en algún tiempo que retirarla de su colegio, pero que luego, después de haber consumido el aceite, ella retornó muchas de sus actividades. Sí, o sea, en realidad tuvimos nosotros que, no de colegio, pero sí de la rehabilitación que ya tenía, ¿no? O sea, había momentos en que no podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Y no solamente el que ella vaya a su terapia, sino que nos costaba mucho salir a la calle, comer en un restaurante, pasear con ella, ¿no? Porque por más de que cognitivamente ya no tenía ningún problema, ya tenía muchas ganas de compartir con nosotros, pues su cuerpo le estaba dando una guerra interna, entonces no podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces era difícil, era muy difícil eh, intentar tener un balance de, entre comillas, una vida normal, más aún que pues mi hija tiene 3 hermanos, entonces teníamos que intentar dividirnos y tener una vida lo más normal posible, ¿no? En actividades. Entonces, este aceite nos ha permitido retomar todo eso. ¿Despertó el interés de alguien más el resultado que obtuvo su hija? Sí, totalmente. Y no solamente en familias con un diagnóstico similar, sino otras personas que tienen otro tipo de padecimientos, ¿no? En donde de repente no encontraban soluciones, de repente como nos sucedió a nosotros, los fármacos no eran una alternativa para ellos porque ya no les hacía efecto, ¿no? Entonces, ellos vieron que es una opción y investigando se dieron cuenta de todas las bondades del aceite de cannabis. Actualmente, ¿cómo están las leyes frente al cannabis en su país? En este momento es algo ilegal, ¿no? Entonces nosotros como familia con esta buena experiencia eh, estamos iniciando desde el año pasado una petición al gobierno para que nos permitan importar aceite para nuestra hija, ¿no? Y si bien nosotros podemos acceder al aceite, ya sea viajando o como te decía, yendo aunque sea hasta la frontera a recogerlo, creemos que es importante luchar por esto para otras familias, ¿no? Para que se puedan abrir las puertas, para que mi hija sea el primer caso en donde puede estar dentro de la legalidad y eso va a abrir la puerta a otras familias también a que se puedan animar a hacer, a solicitar el permiso ya que una vez fue concedido, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo. Ya que ustedes están haciendo esa solicitud y sería algo grandioso, pues que su hija es el primer caso en el país en recibir el primer producto de cannabis medicinal, obviamente legal, ¿qué le diría usted a esas personas que están en contra de la planta, en contra de legalizar el cannabis y toda esta situación? Yo les diría que sobre todo tengan empatía, ¿no?
intenten ponerse en los zapatos de todas estas familias que tienen familiares o que sufren enfermedades que son dolorosas, que no tienen cura y sobre todo que producen dolor, ¿no? Y que sepan que intentando investigar un poquito más antes de ponerse en contra, sepan que tienen muchas ventajas y muchas cualidades y que muchos países lo han reconocido y lo tienen de forma legal. Entonces, creo que es importante sobre todo la empatía, porque a veces es muy fácil juzgar y pensar de que simplemente es una droga para uso recreacional, ¿no? Cuando tiene también muchas ventajas, ¿no? Medicinales. Mira que es algo como paradójico porque Bolivia es conocido por ser un gran productor de hoja de coca. La hoja también tiene su estigma y también tiene su aporte medicinal. Yo creería que sería mucho más fácil también darle pie al cannabis medicinal. ¿Por qué crees tú que suceda esta situación o esta controversia? Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Bolivia es de que la hoja de coca es algo que se lo utiliza mucho de manera cultural, entonces es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces aquí mucha gente utiliza la hoja de coca para, como tú dices, ¿no? Curarse y tratarse de muchas enfermedades o dolores, inclusive para trabajar como energizante. Y en esto, pues el gobierno no puede ponerse en contra porque ya es ir en contra de su propia cultura, ¿no? Pero en este caso es como que es un estigma el hecho de saber que solamente el cannabis es para drogarse, ¿no? Para uso recreacional. Entonces, no ven más allá. Y es por eso que casos como el mío tienen que dar el primer paso, ¿no? En pedir permisos formales sustentados, obviamente, con todo lo que es el historial clínico de cada paciente. ¿Quién te está apoyando en ese proceso de hacer la solicitud para el aceite de tu hija? Me están apoyando una abogada que tiene también a otros amigos abogados. Ellos trabajan ad honore. Ellos me buscaron, ¿no? Porque ellos apoyan muchas causas. Entonces, ellos saben perfectamente de historias y testimonios similares a los míos, ¿no? Entonces, ellos quieren estar al frente de esto y quieren apoyar causas como la mía. Entonces, yo digo, son unos ángeles que se me han presentado en el camino, que con ningún interés de por medio, pues me están ayudando y me están guiando para que se pueda hacer esta solicitud. Mira que esta causa que a ti se te ha presentado, esta batalla que te ha tocado librar, no da pie o no has pensado como en crear una fundación y hacer que otros también se beneficien. Sí, la verdad es de que yo digo que cada día pues tiene su propio afán, entonces ya conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo qué puertas se van abriendo, ¿no? La verdad es de que todo lo que estamos viviendo nosotros con nuestra hija es algo muy importante que ha marcado nuestras vidas, ¿no? Y no solamente en el área, por ejemplo, del cannabis medicinal, sino también en el área de inclusión, en el área de apoyo a las familias. Creo que sí queremos hacer algo, ¿no? Todavía como que nos falta saber cuál va a ser nuestra dirección, pero nos encantaría poder apoyar a más familias. Sería increíble y esperamos pues que Canamedicol también esté dentro de ese proyecto. Sí, a mí me encantaría. La verdad es de que contar con ustedes, contar con toda tu asesoría, Carlos, para mí ha significado muchísimo porque muchas de nuestras familias pues vienen con una historia, ¿no? Y es una historia muy larga y a veces si es que no hay el tiempo de escucharla, pues es muy difícil contenerla y poderla guiar. Y ustedes has tenido el tiempo como para poder escucharme y bueno, calmar todas mis dudas y hacerme sentir tranquila, ¿no? De poder confiar en el producto y todo el seguimiento que has hecho con nosotros para asegurarse de que el aceite era el correcto, la dosis era la correcta, para mí ha sido muy importante. No, de verdad, y a ti te agradecemos también por la confianza y obviamente, pues teniendo en cuenta que es una niña, es difícil que un padre tome la decisión de dejar en manos de una persona o de un tercero, pues obviamente el cuidado
o la atención de sus hijos, más teniendo en cuenta que nosotros no tenemos un título médico, simplemente nos hemos informado, hemos ido aprendiendo, asistimos a talleres, capacitaciones, pero pues obviamente está esa situación de, no, es que tú no eres médico, entonces no puedes tratar a mi hija. Por ejemplo, yo siempre comparto mucho la opinión del familiar porque son ustedes quienes conocen realmente el dolor que están sufriendo, son ustedes quienes conocen qué le funciona y qué no le funciona a sus hijos. Entonces, uno lo que hace simplemente es guiar. Mira, por aquí te puede funcionar mucho mejor, entonces, ¿por qué no lo intentamos? De verdad, te queremos agradecer muchísimo la confianza, te queremos agradecer muchísimo este tiempo que nos has regalado a toda la comunidad de Canamedicol. Y antes de despedirnos, ¿qué mensaje les darías a las personas de Canamedicol que nos están escuchando? Bueno, sobre todo, como tú comentaste, creo que también es importante el que ustedes también se informen, ¿no? Investiguen. Creo que ahora estamos en una época en que toda la información está a un clic, como yo digo, de distancia, ¿no? Tenemos opción de informarnos, de leer, no solamente es el hecho de que tú me inspires confianza, Carlos, y yo acepte, ¿no? Sino es el hecho de que detrás de esto, pues también hay una familia que se informó, que ha leído, que ya tenía algo de conocimiento. Entonces yo les digo a todas las familias que de repente están en una situación parecida a la mía, o tal vez es otro su diagnóstico, pues que se informe mucho, ¿no? Que se informe, que no solamente vea en una página, sino vea estudios de que esto sí tiene sustento científico. No solamente son los testimonios, sino hay mucha información que puede respaldar eso. Entonces creo que el mejorar tu calidad de vida ante un diagnóstico no tiene precio, ¿no? Y el saber que tu hija no está con, no sé, pues 10 fármacos que le van a producir muchas cosas a futuro o carguen los riñones o en el hígado, porque así vivíamos haciéndole análisis cada 3 meses para ver cómo estaba su hígado. Entonces, puedo decir ahora que mi hija no toma nada, no toma ningún medicamento, ni anticonvulsivo, ni nada. O sea, realmente es sorprendente. Yo pensé que no podía salir de eso, ¿no? Y ahora mi hija solamente toma el aceite y estamos muy felices. Nos mantienes informados, por favor, de tu proceso en Bolivia. Sería genial que nosotros también podamos participar en ello. Gracias, sí, así es, Carlos, ¿no? Y gracias por la oportunidad y yo feliz de poder aportar con un granito de arena mi testimonio para que muchas familias pues se animen y pues puedan abrir un poquito su mente, ¿no? De que más allá de los fármacos y la dependencia de ellos, pues está el aceite de cannabis también. Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web canamedicol.com. Hasta un próximo episodio de Canamedicol Podcast.